Bienvenidos a este video. Mi nombre es Andrea Bucam. Soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre y actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera de contabilidad. En el presente video les voy a hablar acerca de la planeación financiera de corto plazo, que está dentro del capítulo 31 del libro Principios de Finanzas Corporativas del autor Raymond Niels. Para empezar, vamos a ver qué es la planeación financiera. Y bueno, la planeación financiera de corto plazo tiene que ver con la administración de los activos y pasivos de corto plazo, o a su vez que también son conocidos como circulantes o corrientes de una empresa. Este se ocupa principalmente de las políticas de precios, gestión y liquidez que ayudan a planificar actividades como pueden ser el presupuesto de compras, inversiones o ventas. Es de gran importancia su aplicación, ya que permite alcanzar metas y objetivos en un futuro próximo. Dentro de esta planeación se encuentran, como se había mencionado, los activos y pasivos circulantes. Entre los activos circulantes más importantes para tomar en cuenta la planificación se encuentra el efectivo, los inventarios y las cuentas por cobrar. Y dentro de los pasivos circulantes, entre los más importantes se encuentran lo que son los préstamos que se han realizado a corto plazo y las cuentas por pagar, que también deberían ser de corto plazo. Cabe mencionar que los activos y pasivos circulantes son los que rotan con mayor rapidez en comparación a las otras partidas del balance. Dentro de ello también se encuentra lo que es el capital de trabajo, el mismo que se menciona que es importante conocerlo, ya que en base a ello se trabajará en la planeación. Este se le puede obtener de la diferencia de los activos circulantes menos los pasivos circulantes. En base a este capital de trabajo, se podría decir que una empresa X tiene un total de activos de 100 millones en efectivo de caja y bancos. Y para los pasivos se podría decir que tiene 20 millones en relación a las deudas de corto plazo y con los proveedores. Aplicando la fórmula del capital de trabajo, que es activos corrientes menos pasivos corrientes o también conocidos como circulantes, sustituyendo los valores nos quedaría un resultado. Este resultado de aquí vendría a ser el capital de trabajo que tiene la empresa para ejecutar un plan de financiamiento o crecimiento. Por otro lado, se encuentra el punto de partida. El punto de partida de la planeación de corto plazo depende mucho de los orígenes y aplicaciones del efectivo. Ahora bien, todas las empresas van a requerir de un capital al momento de iniciar un negocio y en el transcurso de cómo se va desarrollando el negocio. Es decir, van a necesitar de un dinero que tienen que invertir en planta, maquinaria, inventarios, cuentas por cobrar y todos los demás activos que van a ser necesarios y se van a requerir para manejar un negocio con eficiencia y que el mismo genere la rentabilidad que el dueño espera. Por lo general, estos activos no se compran en el mismo momento, sino que se van obteniendo de manera gradual con el paso del tiempo. Al costo total de dichos activos mencionados se los va a conocer como el requerimiento acumulativo de capital. El mismo se puede satisfacer con financiamiento, ya sea de corto o largo plazo. Pero cuando el financiamiento de largo plazo no cubre el requerimiento acumulativo del capital, la empresa debe captar el capital de corto plazo para cubrir la diferencia. Y cuando el financiamiento de largo plazo cubre de modo más que suficiente el requerimiento acumulativo de capital, la empresa va a disponer de excedentes en efectivo. Así que la cantidad de financiamiento de largo plazo que se capte, dado el requerimiento del capital, va a determinar si la empresa es un acreedor o deudor de corto plazo. Una de las preguntas que suelen hacerse con mayor frecuencia es, ¿cuál es el nivel de financiamiento de largo plazo en relación con los requerimientos acumulativos de capital? Bueno, se dice que para ello no hay un análisis teórico que sea convincente para esta cuestión, pero sin embargo se puede hacer observaciones prácticas. Primero, la mayor parte de los administradores financieros tratan de acoplar los vencimientos de activos y pasivos. Es decir, en otras palabras, van a financiar principalmente a los activos que tengan larga vida y sean de larga duración. Entre ellos pueden estar la propiedad, planta y equipo y a su vez también la maquinaria.
Bueno, con crédito y capital de largo plazo. Segundo, la mayoría de las empresas hacen una inversión permanente en el capital de trabajo neto, los cuales son conocidos como activos circulantes menos pasivos circulantes. Esta inversión se va a financiar con fuentes de largo plazo. Es importante tener en cuenta que los activos circulantes pueden convertirse más fácilmente en efectivo en comparación con los otros activos que son de largo plazo. Así que las compañías con grandes tenencias de activos circulantes tienden a tener mayor liquidez que las otras, y por ende los inventarios se van a convertir en efectivo solo cuando los artículos que se producen ya se hayan vendido y a su vez se hayan pagado. Y las cuentas por cobrar van a ser más líquidas una vez que se convierten en efectivo cuando los clientes pagan dichas facturas que tenían pendientes. En general, los valores de corto plazo pueden venderse si la empresa necesita el dinero en ese instante, por lo que todavía van a ser más líquidos. Es por ello que se menciona lo que es a corto plazo, ya que como característica principal tienen que puedan convertirse en efectivo y con un plazo no mayor a 3 meses. La formulación para un plan congruente de corto plazo va a requerir de muchos cálculos que son complejos, ya que se van a manejar números grandes en relación y comparación de cómo la empresa vaya manejando su situación financiera. Pero para ello es de gran ayuda lo que es la computadora, ya que éste se puede encargar de la gran parte aritmética con ayuda de fórmulas o también con las hojas de cálculo. Muchas grandes empresas han desarrollado modelos de planeación financiera de corto plazo para dicho propósito mencionado. Aquí se puede observar lo que es una gráfica del requerimiento acumulativo, haciendo mención que el mismo va a crecer año tras año, pero van a haber variaciones en cada año, a las cuales se les llama estacionales, ya que no van a ser fijas o durante todo el tiempo. El requerimiento de financiamiento de corto plazo va a ser la diferencia entre el financiamiento de largo plazo, como pueden estar aquí las líneas A, B y C, y el requerimiento acumulativo del capital. En el caso del financiamiento de largo plazo, si es que sigue la línea C, la empresa va a necesitar siempre de un financiamiento de corto plazo. En el caso de la línea B, la necesidad va a ser estacional, es decir, únicamente cada cierto tiempo y en el tiempo en que se requiera. Y en la línea A, la empresa nunca va a necesitar de financiamiento de corto plazo, ya que siempre va a tener efectivo adicional que se pueda invertir en lo que se requiera. A su vez, hay algunas ventajas de conservar una gran reserva de efectivo, en particular para las pequeñas empresas que enfrentan costos relativamente altos cuando deben captar fondos repentinamente o de manera inmediata. Un ejemplo de esto pueden ser las empresas de biotecnología, ya que estas van a requerir de fondos repentinamente si sus fármacos son aprobados por las autoridades reguladoras. Por lo tanto, estas empresas tienen en general grandes sumas de efectivo para financiar posibles necesidades de inversión. Cabe mencionar que una reserva de efectivo también puede ayudar a proteger a la empresa contra dificultades inesperadas y asimismo darle el espacio que necesita para hacer cambios en las operaciones. Entonces, en base a ello, si esas razones preventivas para conservar activos líquidos son importantes, se deben encontrar cuál es más probable que las compañías pequeñas en industrias de riesgo relativamente alto mantengan grandes excedentes de efectivo. Un estudio realizado por Tim Opler y otros confirman que esto es así en realidad, ya que los administradores financieros de las empresas con excedentes de financiamiento de largo plazo y con efectivo en el banco no tienen que preocuparse de encontrar el dinero para pagar las cuentas que vengan el mes siguiente, pero también van a haber costos que estén asociados con mantener los excedentes de efectivo. Las tendencias de inversiones temporales van a ser cuando más una inversión cero para una empresa que pague impuestos. Siendo así, el incremento del efectivo de las operaciones va a quedar cancelado por un incremento en las cuentas por cobrar.
Después de ello, las cuentas que se pagan, habrá un incremento en el saldo de efectivo. Sin embargo, no hay una utilidad adicional en este punto y tampoco un incremento en el capital de trabajo, ya que el incremento en el saldo de efectivo va a quedar compensado exactamente por una reducción de las cuentas por cobrar. Eso de ahí, lo mencionado, nos lleva a una característica muy interesante del capital de trabajo. Solo con imaginarse que una compañía tiene un negocio muy sencillo, la misma que va a comprar materias primas en efectivo y las cuales las va a procesar y las va a convertir en bienes terminados que luego se van a vender a crédito. Es decir, todo ciclo de operación va a lucir de la siguiente manera. A raíz del efectivo se van a adquirir las materias primas, las cuales van a ser procesadas y van a pasar a ser bienes terminados. Estos bienes terminados se van a comercializar y van a pasar a formar parte de las cuentas por cobrar, ya que se van a vender a crédito. Y una vez que estas cuentas por cobrar sean canceladas, formarán parte nuevamente del efectivo. Y dicho efectivo para la próxima actividad de la empresa nuevamente va a adquirir materias primas y este ciclo de operación va a seguir sucesivamente mientras dure la actividad de la empresa. Entonces, dicho efectivo mencionado se verá si se prepara el balance al principio del proceso, pero si se le retrasa un poco, este se encontrará reemplazado con el efectivo por inventarios de materias primas que todavía más adelante van a estar también reemplazados por los inventarios de bienes terminados. Cuando estos bienes se venden, los inventarios van a ceder dicho lugar a las cuentas por cobrar. Y por último, cuando los clientes ya paguen sus cuentas, las empresas van a obtener su utilidad y reponer el saldo del efectivo. Solo hay una constante en este proceso, y es que el capital del trabajo, ya que los componentes del capital del trabajo van a estar cambiando constantemente. Esa es una de las razones por la cual este capital es una útil medida resumida en los activos y pasivos circulantes. En ello, la fuerza de la medida del capital es que no es afectada por los movimientos que se presenten cada cierto tiempo, es decir, estacionales, sino que en otros cambios temporales de las diferencias entre los activos y los pasivos circulantes. Pero su fortaleza también es su debilidad, ya que la cifra del capital de trabajo va a esconder mucha más información que sea interesante. Por ejemplo, el efectivo se transformó en inventario, luego en cuentas por cobrar y nuevamente en efectivo. Pero estos activos tienen diferentes grados de riesgo y liquidez. Es decir, no pueden pagar las cuentas con inventario ni cuentas por cobrar, ya que deben pagarse con efectivo en sí. Por consiguiente, entrando al punto del presupuesto de efectivo, nos menciona que el pasado es interesante, por lo que uno llega a aprender de él. Es decir, es problema del administrador financiero proyectar los futuros orígenes y aplicaciones del efectivo, ya que estas proyecciones van a servir para dos propósitos. Primero, van a constituir una norma o presupuesto contra la cual se puede analizar el desempeño posterior. Y segundo, van a alertar a la administración sobre las necesidades futuras de efectivo. El efectivo, como todos sabemos, tiene el hábito de desaparecer rápidamente sin que uno se dé cuenta. Ya este dicho dinero se invirtió en tal cosa o se adquirió tal cosa en las cuales el efectivo ya desapareció. Una vez que se hayan proyectado los balances, se va a determinar si la empresa es suficiente o insuficiente para cubrir con las contingencias que se presenten en ese momento. En base a ello, se deben acudir a préstamos de corto plazo, como dentro de ello puede ser un intermediario como un banco o una compañía financiera. Aquí las empresas también suelen vender papel comercial de corto plazo o notas de medio plazo directamente a los inversionistas. Este tiempo se va a observar con más cuidado en fuentes de fondos de corto plazo. Es decir, los préstamos bancarios, para financiar su inversión en activos circulantes, la compañía va a apoyarse en una variedad de préstamos de corto plazo. Pero es evidente que si alguien se acerca a un banco con este fin, el funcionario de préstamos podría hacerle preguntas sobre la posición financiera de su empresa y sus planes para el futuro.
Asimismo, el banco querrá vigilar el avance posterior de la empresa. Sin embargo, esto tiene su lado bueno. Otros inversionistas saben que los bancos son difíciles de convencer y por lo tanto, cuando una compañía anuncia que ha arreglado una gran operación bancaria, el precio de sus acciones tienden a subir. Hay diferentes tipos de préstamos bancarios. Entre ellos puede estar el compromiso. Algunas veces las compañías esperan hasta que necesitan el dinero para pedir un préstamo, pero alrededor del 80% de los préstamos de la banca comercial se hacen bajo el compromiso. En este caso, la compañía establece una línea de crédito que le permite obtener un préstamo hasta un límite establecido por el banco. Es decir, van a llegar a un acuerdo de un monto que más o menos la empresa requiera y el banco esté a disposición de darle. Esta línea de crédito puede ser un crédito permanente sin vencimiento fijo, pero más comúnmente suelen adquirirse los créditos renovables con vencimiento fijo. Por ejemplo, un arreglo común que dura 364 días que permite a la compañía durante todo ese año seguir tomando prestado, pagar y volver a tomar prestado según le indiquen sus necesidades de efectivo. Las líneas de crédito no usadas totalizan el 10% de los activos corporativos, por lo que representan un considerable poder de endeudamiento. Pero para mantener préstamos a partir de esta línea de crédito, una compañía va a necesitar satisfacer diversos convenios financieros, como mantener un nivel específico de flujos de efectivo y rentabilidad. Estas también pueden ser relativamente costosas, porque además de pagar intereses sobre cualquier préstamo que se utilice, la compañía va a tener que pagar una cuota adicional sobre cualquier préstamo, y es decir, por el compromiso también de alrededor del 0,25% por la cantidad que no se ha utilizado. Es decir, más conveniente saldría utilizar todo el efectivo, todo el dinero que el banco dé a disposición, ya que a su vez se pagaría una sola tasa de interés, pero en el caso de no hacerlo tendríamos que pagar un 0,25% adicional. A cambio de este costo extra, la empresa va a contar con una opción valiosa, el acceso garantizado al dinero del banco a una diferencia fija sobre el nivel general de las tasas de interés. El crecimiento de este uso de las líneas de crédito va cambiando en función a los bancos en donde se adquiera este crédito. Ya no son simples prestarios, también puede ser un negocio proveer a las compañías un seguro de liquidez. Muchas de las compañías descubrieron el valor de este seguro en el año de 1998, cuando Rusia detuvo los pagos en parte de su deuda y creó un torbellino, un problemón en los mercados mundiales de deuda. En ello, compañías de Estados Unidos de repente encontraron mucho más caro emitir su propia deuda inversionista. Lo que habían arreglado líneas de crédito con sus bancos corrieron a aprovecharlas. Como resultado de esto, las emisiones de una nueva deuda fueron resultado, mientras que los préstamos bancarios prosperaron rápidamente. En cuestión del vencimiento, muchos de los préstamos bancarios solo duran unos cuantos meses. Por ejemplo, una compañía puede necesitar un préstamo puente de corto plazo para financiar la compra de un nuevo equipo o la adquisición de otra empresa. En este caso, el préstamo va a servir como financiamiento provisional hasta que la empresa o la compra se complete y se disponga de financiamiento a largo plazo. Con frecuencia se necesita un préstamo de corto plazo para financiar el incremento temporal de los inventarios. Este préstamo se lo va a conocer como autoliquidable, porque la venta de bienes aporta el efectivo requerido para pagar el préstamo. Los bancos también ofrecen préstamos con vencimientos más lejanos, más distantes, que se conocen como préstamos a largo plazo. El préstamo a largo plazo suele vencerse en 4 o 5 años. Por lo general se paga por cantidades iguales durante este periodo, aunque algunas veces hay un gran pago final o solo un pago único al vencimiento. Por ende, también los bancos pueden acomodar el patrón de los pagos a los flujos de efectivo anticipados por el prestario.
En relación a la tasa de interés, la mayoría de los préstamos bancarios se hace a una tasa fija de interés que a menudo se cotiza como descuento. Es decir, si la tasa de interés de un préstamo a un año se expresa como el descuento del 5%, el solicitante va a recibir 95, ya que sería $100 menos 5 y como resultado quedarían $95. Esto se compromete a pagar al final del año. El rendimiento de este préstamo no va a ser del 5%, sino de la quinta parte del 95%. Es decir, nos va a dar como resultado 5,26%. Y para los préstamos bancarios de mayor plazo, la tasa de interés suele estar ligada al nivel general de la tasa de interés. Bien, dentro de este punto se encuentran los préstamos indicados. Algunos de estos préstamos bancarios son demasiado grandes para un solo prestamista, por lo que el prestario paga una cuota por el arreglo de uno o más bancos que encabecen la operación y luego divide el préstamo o la línea de crédito entre el sindicato de bancos. En relación a la venta de préstamos y obligaciones colaterales del préstamo, cabe hacer mención que los préstamos bancarios suelen ser líquidos una vez que el banco haya concedido el préstamo y se amarre a él. Entonces se puede deducir que la naturaleza del problema de la planeación financiera de corto plazo de la empresa está determinada por el monto de capital de largo plazo que capta. Es decir, una empresa que emite grandes cantidades de deuda de largo plazo o acciones comunes o también retiene gran parte de sus utilidades, va a tener un excedente en el efectivo. En estos casos, esta empresa no va a tener problemas para pagar las cuentas y la planeación financiera de corto plazo va a consistir en manejar el portafolio de los valores negociables que tiene dicha empresa. Entonces, una compañía que tiene una reserva de efectivo puede comprarse el tiempo para reaccionar a una crisis que se presente inesperadamente de corto plazo. Esto puede ser importante para empresas que tengan alto riesgo y tienen dificultades de captar efectivo en corto plazo. Sin embargo, las grandes tenencias de efectivo pueden llevar a una complacencia. Por ende, se sugiere que las empresas que tengan un excedente permanente de efectivo entreguen dicho exceso a sus accionistas. Y para las otras empresas que captan relativamente poco capital de largo plazo y terminan como deudores permanentes de largo plazo, tendrán que encontrar la mediana dorada de financiar todos sus activos fijos y también parte de los circulantes con capital y deuda de largo plazo. Estas empresas pueden llegar a invertir sus excedentes de efectivo durante parte del año y a su vez obtener préstamos en el resto del año. Como se había mencionado, el punto de partida de la planeación financiera de corto plazo va a ser conocer los orígenes y aplicación de dicho efectivo, es decir, en qué se invierte y en qué se está gastando. Y las empresas también van a proyectar los requerimientos del efectivo y restando todos los desembolsos. En este caso, si el balance que está proyectado es insuficiente para cubrir con las operaciones diarias y proveer un fondo para las cuestiones que se presenten de manera inmediata, la compañía tendrá que encontrar un financiamiento adicional. Es inevitable que la búsqueda del mejor plan financiero se haga mediante prueba y error, en el cual el administrador financiero va a tener que explorar las consecuencias de diferentes requerimientos de efectivo, tasas de interés y fuentes de financiamiento, teniendo así la mejor opción y mejor alternativa para solucionar algún problema que se presente. Si se anticipa una insuficiencia de efectivo, tiene que ser importante y permanente el plan financiero, en el cual se incluya un financiamiento de largo plazo. Pero si la escasez es temporal, esta se puede financiar no pagando las cuentas por un tiempo o elegir entre diversos préstamos de cortos y medianos plazos. Esto dependiendo la gravedad del asunto y la cantidad de efectivo que falte o el problema que tenga la empresa. Por ende, se van a adquirir lo que son las líneas de crédito renovable, en donde el banco se va a permitir obtener préstamos hasta un monto acordado cuando necesite financiamiento. Por lo general, esto de aquí pretende aliviar lo que es la escasez temporal del efectivo, por lo que suele pagarse en unos cuantos meses.
Sin embargo, cabe mencionar que los bancos también conceden préstamos a plazos, los cuales llegan a extenderse de 5 años o más. Y además de tomar prestado de los bancos, las compañías pueden conseguir préstamos en dólares o en cualquier moneda que lo necesiten en bancos de ultramar y de las sucursales que estén dentro de los Estados Unidos. Los préstamos bancarios más grandes suelen sindicarse entre un grupo de bancos más importantes. Y bueno, como se había mencionado, la tasa de interés de estos préstamos generalmente es fija durante la vigencia del préstamo, pero en otros casos suele fluctuar junto con el nivel general de las tasas de interés de corto plazo. Desde luego, tiene que ser muy importante tener en cuenta que la tasa de interés del banco que va a cobrar debe ser suficiente para cubrir no solamente con el costo de oportunidad del capital del préstamo, sino también de los costos de manejo del departamento de los préstamos. Como resultado, los grandes prestatarios regularmente se encuentra que les es más barato hacer a un lado el sistema bancario y emitir su propia deuda de corto plazo sin garantía, a la cual se le va a conocer como papel comercial, y los préstamos de mayor plazo se venden de manera regular, se los va a conocer como notas o pararés a mediano plazo. Y bueno, en conclusión al tema, se puede decir que el capital de trabajo es el que hace funcionar a las organizaciones. Y en este caso, además de ordenar las finanzas, también tiene que ver con la opción de solicitar soluciones de financiamiento externas como créditos comerciales en caso de que una vez que se haya analizado la situación de la empresa, se lo requiera. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.